Hola, en este video hablaremos sobre isómeros estructurales. Debido a que la estructura de un compuesto es su propiedad más relevante, ya que ésta va a definir todas aquellas características que puede llegar a presentar, es muy importante describirla detalladamente. Y esto se puede lograr utilizando 4 descriptores. El primero de ellos es la composición, que nos indica qué elementos y cuántos de ellos se encuentran en las moléculas. El siguiente descriptor que se utiliza es el de conectividad, que indica cuál es el orden de unión que hay entre cada uno de los átomos que componen a los compuestos. Y este se puede llegar a dibujar utilizando cualquiera de las representaciones que están detalladas en la literatura. Por ejemplo, aquí hay una representación desarrollada y acá hay una representación lineoangular que indican la misma conectividad en ambos casos. Los siguientes dos descriptores tienen que ver con la orientación en el espacio tridimensional que pueden adoptar los diferentes átomos en la molécula y la molécula por sí misma. Uno de ellos es la configuración, en donde nosotros podemos dibujar a los grupos funcionales en un compuesto, por ejemplo en este, orientados en el espacio tridimensional de diferentes formas. Y allí, por ejemplo, podríamos encontrar a ese grupo hidroxilo detrás del plano o delante del plano. Y existen ocasiones en que esa orientación va a determinar que se generen moléculas distintas, como es este caso. Aquí, estas dos moléculas son diferentes entre sí y presentan propiedades diferentes, sobre todo cuando interactúan con otros compuestos, como son las enzimas. Y ya el último descriptor que revisaremos es el de conformación, que indica cómo es la orientación tridimensional de los enlaces de una molécula. Por ejemplo, aquí esta molécula es igual a esta otra. Lo único que cambia es que aquí hubo un giro de este enlace que permitió que ese grupo metilo se encuentre orientado en otra posición en el espacio tridimensional. Y todo esto lo vamos a ir revisando poco a poco. Aun cuando muchas moléculas difieren entre sí debido a que presentan diferentes composiciones, existen también muchos otros compuestos que van a presentar la misma composición, y a estos los vamos a conocer como isómeros. De ellos, podemos clasificarlos en cuanto al tipo de diferencia que presentan. Por ejemplo, hay isómeros constitucionales, también llamados isómeros estructurales, que van a ser distintos en cuanto a la conectividad que presenten los átomos que los conforman. Y el otro tipo de isómeros que podemos encontrar son los estereoisómeros, en donde la diferencia va a ser el arreglo tridimensional que puedan adoptar los átomos que constituyen a dichos compuestos o moléculas. Algo muy importante a destacar aquí es que los isómeros son especies que no se pueden interconvertir entre sí espontáneamente. Es decir, podemos cambiar quizá de un isómero a otro, pero únicamente mediante procesos sintéticos, es decir, realizando alguna reacción que permita ese cambio, esa interconversión. De lo contrario, esto no va a ocurrir. Los isómeros constitucionales o estructurales se pueden subdividir a su vez en isómeros de cadena o de esqueleto, en donde lo que va a cambiar es la longitud de la cadena principal, debido a que puede llegarse a dar la formación de ramificaciones, como es en el caso de estos 3 isómeros que corresponden a esta fórmula molecular. También tenemos a los isómeros de posición, en donde la diferencia que existe entre ellos es el lugar dentro de la molécula en el cual se encuentra ubicado el sustituyente. Por ejemplo, para esta fórmula molecular, nosotros, además de los isómeros de cadena, podemos dibujar a estos dos que tienen una misma longitud de su cadena principal, pero el grupo metilo cambia de la posición 2 a la posición 3. Estos isómeros también se pueden dar en anillos, por ejemplo, en este caso, donde tenemos un patrón de sustitución 1, 2 y en este otro que tenemos un patrón de sustitución 1, 3. Aquí, para esta molécula,
con esta fórmula molecular todavía pueden existir más isómeros. Por ejemplo, otro isómero de posición que puede darse es en donde sea el isómero con disposición 1,4. Y también existen isómeros de posición con otros grupos funcionales, no necesariamente tienen que ser grupos alquilo. Y aquí hay un ejemplo en donde son grupos hidroxilo, que cambian de la posición 2 a la posición 3 a la posición 1, pero todos presentan la misma fórmula molecular. El último tipo de isómeros constitucionales o estructurales que existe es el de grupo funcional, en donde al cambiar la conectividad de los átomos podemos llegar a tener diferentes grupos. Por ejemplo, aquí tenemos para esta fórmula molecular un éter o bien un alcohol. Y puede darse también el caso en el que cambie más de un grupo, como en este caso que tenemos para el primer isómero un alqueno y un alcohol, en el segundo isómero hay un aldehído y el tercer isómero corresponde a una acetona. Todos estos presentan la misma fórmula molecular. Algo muy importante que hay que decir sobre los isómeros estructurales o constitucionales es que siempre van a poseer propiedades físico-químicas diferentes, como serían, por ejemplo, su solubilidad, su densidad, puntos de fusión, puntos de ebullición, polaridad, etc. Y esto va a hacer que siempre sean aislables uno del otro. Por ejemplo, si vemos estos dos compuestos, podemos decir que es más polar el alcohol y entonces esto va a favorecer su solubilidad en ciertos disolventes comparado con el éter. Y también lo mismo para los isómeros que están acá dibujados o los que vimos en la diapositiva anterior. Bueno, hasta aquí este video, espero que les sea de utilidad y hasta la próxima.